tenemos ahora la primera mesa redonda dedicada al despoblamiento. Cada uno de los que compone esta mesa tiene como máximo 15, mejor 10 minutos para plantear su intervención. Luego, eso será un acto individual como las conferencias, y luego ponemos aquí 6 sillas y yo como moderador voy a impulsar con algunas preguntas mías el debate, el diálogo entre los expertos y por supuesto habría al público con preguntas que la participación. Tenéis que aprovechar tantos expertos reunidos hoy y mañana de sacar aprovechamiento de este conocimiento. Nada más, ahora invito al primero de la mesa redonda, a Julián Mora Alicera. Julián Mora Alicera es catedrático de Geografía de la Universidad de Extremadura. Si algo destaca en él es su compromiso activo. Es un profesor que se implica y no se calla nunca cuando el territorio, hay que poner en valor, está amenazado. Últimamente ha salido mucho en los medios de comunicación sobre las aberraciones de la legislación urbanística española, con proyectos bien diseñados, con mucho dinero invertido, pero luego tienen que paralizarse por orden judicial. No quiero entrar en más palabras. Él es doctor en geografía y doctor en sociología. Tiene también publicaciones, un libro, Planificación Regional, Paisaje y Patrimonio, y el libro España-México, una visión comparada de la planificación territorial, coordinado por Rubén Garrido, por mí y Javier Delgadillo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene muchas actividades de docencia e investigación en Latinoamérica. Nada más que esto, Julián, háblanos de la despoblación, cohesión y ordenación del territorio en tus tierras, Extremadura. Pues muy buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, es igual. Eso es Yo creo que sin micrófono también se me escucha. Vale. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Valencia la deferencia que ha tenido de invitarme a estar con ustedes esta mañana, especialmente a los coordinadores Ximo Farinós y el propio Andreas Hildenbrand. También me ha dado la oportunidad de encontrarme con viejos amigos y de los pocos que yo todavía sigo llamando maestro, como el profesor Domingo Gómez Orea, que hace ya tiempo que no coincidíamos. Y todo esto, junto con otros amigos que hemos vuelto aquí a reencontrarnos, pero que lo hacíamos con más facilidad, decirles que voy a resumir muy brevemente para ahorrar el tiempo ese que hemos ido ahora intentando recuperar, y creo que la mesa serviría para ello. Como muchas de las cosas que yo iba a decir, de alguna manera, ya se han, se han dicho con mayor precisión a través tanto de la directora Juana López como a través del profesor Domingo Gómez Orea. Y me voy a centrar un poco en la región, como bien se dice, porque Extremadura es realmente casi paradigmático de lo que es el desarrollo rural. No voy a poner mapas, no me voy a extender ahí, simplemente decirles que ciertamente en Extremadura todos esos elementos que estamos hablando y que configuran grandes estructuras, digamos, fallidas en el territorio y que hacen que sus dinámicas sean realmente regresivas. Una de ellas es, bueno, pues le cuento la experiencia. Yo, como ustedes saben, no podemos coger el tren en Extremadura si queremos llegar a tiempo a algún lugar. Me vine desde mi ciudad de origen, Don Benito, hasta aquí. Utilicé una vía que debiera ser transversal, que ha estado apoyada por la Unión Europea desde hace muchos años, integrada en los planes estratégicos del territorio, como es la que va desde Lisboa hasta el Levante, hasta Valencia, que es la Nacional 430. Bueno, pues saben que ustedes que precisamente en el tramo de Extremadura hasta Ciudad Real está 220 kilómetros sin construir. Es el único tramo, con lo cual empleé 8 horas y media en llegar, lo mismo que había empleado hace 12 días cuando fui o volví de Santo Domingo hasta Madrid. Y le digo esto para irnos situando como algunas de las disfuncionalidades territoriales que aún se plasman. En cuanto a las dinámicas demográficas,
Bueno, yo creo que en este sentido la directora ha puesto un elemento importante, es decir, no solo tenemos que ir a fijar en una o dos variables, la demografía es la conclusión de otras muchas y para eso hay que ir hacia lo que en estos momentos nosotros estamos trabajando, en la elaboración de un sistema de indicadores de resiliencia que nos permita monitorizar todos esos indicadores desde un punto de vista de la aplicación, por supuesto, del modelo PER. No tiene nada que ver si hay aquí gente de Andalucía, de Extremadura, con el Plan de Empleo Rural, sino de presión, estado, respuesta, para saber cómo, con un, digamos, distintivo semafórico, qué variables se nos van cayendo, qué variables van subiendo e intervenir cuando algunas empiezan a superar los, digamos, escenarios de cautela. Bien. Dicho esto, decirles también que desde el punto de vista territorial, claro, Extremadura tiene un problema que yo creo que se añade a otros de otras regiones, es decir, es una región periférica dentro de la Unión Europea, hace un rato lo habíamos visto en los mapas de nuestro colega, es, además de región fronteriza, es región también rural y además es región desfavorecida porque está por debajo del 75% del PIB europeo, es decir, solo nos faltaría ya ser insular. Y en ese sentido también es verdad que hay otro elemento que desde el punto de vista geográfico aquí ustedes lo han tratado con esa situación del efecto sombra, pero en el caso de Extremadura fíjense una paradoja, es decir que cuando el señor don Javier de Burgos en 1833 hace la división provincial, yo no sé qué habría tomado esa noche, que decide que Extremadura tenga las dos provincias más extensas de España. Extremadura en 41.600 kilómetros cuadrados, fíjense, la misma dimensión que Suiza, la misma dimensión que Holanda o la misma dimensión que Dinamarca. En Extremadura tenemos dos provincias, cuando Galicia con 29.000 kilómetros cuadrados tiene 4, Cataluña con 30.000 tiene 4. ¿Qué ha hecho? Porque muchas zonas rurales, esas de sombra, pero yo creo que ya no emanan ni sombra, están más alejadas de su capital de provincia, estoy pensando en la Siberia, Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes, etcétera, más alejadas de su capital de provincia, Badajoz, que Badajoz de la capital de otro estado, de Lisboa. Fíjense qué paradojas se nos están dando. Claro, a gran escala, pero en Cáceres se vuelve a repetir el mismo modelo, con lo cual la población desde los años 60 y antes se nos está yendo por el norte, se nos va por el nordeste, se nos va por el sur, se nos va por el sureste. ¿Por qué? Porque la prestación de servicios de sus capitales estaba totalmente alejada. Ya no les hablo también de las comunicaciones, como les acabo de mencionar. Y otro elemento que yo creo que hay que empezar aquí, se ha hablado algo a través de Domingo Gómez Orea, es decir, el tema de las áreas protegidas. Creo que hay que dar una revisión total a lo que son las directivas comunitarias, tanto la directiva ABES como la directiva que da lugar a los LEED. La directiva ABES es la que configura las cepas, ¿verdad? Y la directiva Hábitats es la que da lugar a los LEED, lugares de interés comunitario. Yo creo que hay que ir hacia la compatibilidad, no tanto a la sostenibilidad como a la compatibilidad. En Extremadura, y me habrán visto en la prensa por eso, estamos en estos momentos, yo sé que desde las capitales se ve de otra manera, las áreas protegidas, en el caso de Extremadura, pero también de Castilla-La Mancha y de Castilla-León, no son áreas naturales como se nos están haciendo ver. Son espacios culturales, son espacios transformados, son espacios moldeados por nuestros antepasados. Así entenderíamos la Mesta y todo lo que sería la dehesa. Así entenderíamos cómo después del Plan Badajoz en 1950 hay una transformación en regadío. Y así tantas y tantas cosas que ahora desde fuera, cuando llegan estas políticas ambientales, en lugar de buscar la compatibilidad de uso, como decía el profesor Domingo Gómez Orea, no puedes pasar a sembrar ahora pistacho porque ahí había no sé qué zona de pastizal que se consideraba como natural. Mire usted, en la península ibérica no hemos tenido las estepas del Kalahari, pero ahora se considera así. Creo que hay que ir a buscar situaciones que nos permitan utilizar el capital natural como se había venido haciendo hasta ahora, compatibilizando los usos. Ahora hemos limitado los usos y ¿qué estamos consiguiendo? Que si bien la pérdida demográfica en general se da en el mundo rural, donde hay espacios delimitados, la población, digamos, o sufre una pérdida de entre un 15 y un 20% más que la zona limítrofe, con iguales características. Claro,
Diríamos, pero bueno, eso está y va en la mejora de la naturaleza. ¿Ustedes creen? Mire, le voy a dar un dato publicado por la SEO Virlight, o sea, por lo tanto no es fuente que digamos se preste a ninguna mala interpretación. Las propias zonas cepas de las abutardas, que es la especie estrella que decía también Domingo Gómez Orea, ¿ustedes qué creen? ¿Que en esas zonas cepas han aumentado el número de abutardas? ¿O de sisones, que son otras especies esteparias? Se han reducido a la mitad. Se han reducido a la mitad. Miren, y ya por ir concluyendo, el caso de Cáceres es suficientemente significativo. El término municipal de Cáceres. El término municipal de Cáceres es el más extenso de Europa. Ahora ya nos ha superado hace 8 años Moscú, porque tenía que hacer su tercer aeropuerto internacional y nos ha superado un poco. Pero tenemos 1.760 kilómetros cuadrados. En el término municipal de Cáceres hay una zona cepa de 70.000 hectáreas, o sea, si tuviéramos los 8.131 municipios de España por orden de tamaño, la zona cepa ocuparía la posición 25. Por supuesto, superando a los otros 8.000 y pico. Bien, pues en esta zona cepa, con esas limitaciones absurdas, porque no se conocen las dinámicas de la naturaleza. Quien ha cogido el rotulador de trazo gordo lo ha pintado ahí sin ningún criterio ni ningún, digamos, rigor científico, porque la propia directiva lo tiene claro. Para delimitarla tienes que tener valores de singularidad, rareza, excepcionalidad y vulnerabilidad. Cuando se cumplan lo haremos, pero no se han cumplido. Ahora, ¿qué ocurre? Que en Cáceres la última declaración de impacto ambiental ha anulado la posibilidad de tener un aeródromo. Ya no le digo un aeropuerto, un aeródromo, cuando Moscú tiene 3 aeropuertos internacionales, o cualquiera de ustedes podrán ver. Bien, le digo eso como que impide la zona cepa la instalación de un Buda. No sé si han oído ustedes también hablar del Buda. En Cáceres, un templo budista, o sea, ni Dios puede con la cepa. Sí, y bueno, podría seguir poniéndole muchos más ejemplos de cómo hay que buscar para que sea compatible, porque al final les digo un último dato de cuando se delimita sin conocer estas dinámicas territoriales. Fíjense, antes les hablaba de las abutardas. ¿Saben cuántos descendientes tuvieron el año pasado las abutardas? Ya les he dicho que el censo ha ido a la mitad desde el 2005. ¿Saben cuántos pollos nacieron el año pasado? Un pollo. Algo está fallando, Ese precio de pollo es carísimo, ahora que hablamos del IPC. El pollo sale carísimo porque no están dando resultado, porque se han determinado determinadas, valga la redundancia, áreas sin contar con la población. No ha habido participación social. Y hace poco participé en un debate con eurodiputados y también una asociación ecologista, y decían la asociación ecologista, no, nosotros primero delimitamos y luego ya buscamos cómo gestionamos aquel territorio. No, perdón, usted tendrá que buscar la participación social desde el inicio y tener en cuenta la consideración de esos municipios afectados. Y ya para no irme mucho más, quería darle un ejemplo. En Extremadura, de los 388 municipios, 224 están afectados por zona cepa total o parcial. Hay 26 de ellos que están afectados totalmente. Algunos tan interesantes, y aquí tengo a mi compañero de la Universidad de Salamanca, Ignacio Plaza, que es Baños de Montemayor, con las termas romanas, con un turismo, digamos, ahora con muchas expectativas, porque es el turismo, digamos, de salud, con una población que es cada vez más anciana. Baños de Montemayor, a pesar de tener la autorización ambiental, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, tras la sentencia del Supremo sobre Valdecañas, que ha afectado a toda España, no da permiso para la construcción de un hotel turístico. Y como él, pues todos los municipios de la Vera que están afectados con ese potencial turístico, porque dicen que al ser zona cepa no se puede construir un hotel. No se puede construir ninguna actividad. Y para terminar, miren, si ustedes buscan en la prensa, hace como 2 meses ha salido una noticia. En la zona de la Siberia, una residencia de ancianos no ha podido tener la autorización después de construida porque está en zona cepa. Pilla 3 metros de la zona cepa. O sea que ni los ancianos que quieren vivir los últimos días en su propio municipio de origen tienen que ser trasladados a otro municipio porque la zona cepa les impide el desarrollo en su propio hábitat de la especie humana. Yo creo que tenemos que empezar a compatibilizar estos usos y tenemos que permitir que naturaleza, como ha existido siempre, y actividad económica vayan de la mano, porque es la única manera de que además la biodiversidad sea más amplia. Sin actividad humana somos pastos de las llamas.
Y eso lo hemos visto este verano y lo seguiremos viendo en el futuro. Bueno, no me extiendo más para ajustarnos al tiempo previsto, simplemente daba estas pinceladas para que vean ustedes algunos de los elementos que en estos momentos están actuando irracionalmente con lo que serían los 3 grandes objetivos que plantea el Ministerio del Reto Demográfico y en general el Gobierno español. Fijación de la población rural, preservación de la biodiversidad y al mismo tiempo la digitalización del ámbito rural, que yo creo que es ahí donde podemos apostar de una manera decidida. Muchas gracias a todos. Julián, muchas gracias por esta vehemente, apasionante intervención. Un profesor que no se calla. No he prometido demasiado poco, es así. Tienes toda la razón. Las dehesas son paisajes culturales creados por el esfuerzo milenario del hombre, que no se entiende su existencia sin la existencia del uso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo cuando tenemos un exceso, no solamente de normativa urbanística, sino también ecologista, ¿no? Soy muy ecologista y tú también, pero todo hay que tener con mesura y con equilibrio y con coherencia, ¿no? Pues nada más que esto, muchas gracias. El siguiente participante de la mesa redonda es el profesor Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. Él es catedrático de Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca. Una de sus grandes especialidades es la geografía de las áreas de montaña. Y hoy por la mañana, Juana López del Miteco habló de una asociación española de municipios de montaña, en la que él es el vocal del consejo asesor. Así tenemos un experto de montaña, medio físico y por lo tanto también del ambiente rural, ¿no? Su labor de investigación se centra en el estudio de los paisajes y el dinamismo de las áreas de montaña y la dinámica del paisaje. Sin más. Muchas gracias, Andreas. Vamos a ver. Esto no, tú no tienes que hacer nada, solo te meto esto en el bolsillo y te pongo un clip aquí. Yo está. Como Julián, yo creo que con la voz se me oye, que no hace falta utilizar estas cosas. Pero bueno, por si acaso. Bueno, buenos días. Muchas gracias también. Se van pasando. Perfecto. Quería agradecer también, como mi compañero Julián Mora, a los organizadores de estas jornadas, a Chimo, gran amigo además, y a Andreas, a quien he tenido oportunidad de conocer, la invitación que me han hecho para participar en ellas. Agradezco el calificativo de experto, pero de experto nada, aquí estamos siempre para aprender. Se ha dicho antes, lo dijo también la directora general en su intervención, y venimos a aprender siempre unos de otros. Y aunque uno crea que se saben muchas cosas, pues no se saben. Bien, voy a intentar también ajustarme, como se ha dicho, al tiempo, porque ya traemos un retraso considerable. Dentro de lo que es ese tema, que es común al de los otros intervinientes también, despoblación, cohesión y ordenación del territorio, en este caso nos centramos en mi comunidad autónoma, en Castilla y León. Y efectivamente, muy unido a todo lo que es el tema del territorio. ¿Qué narices ha pasado en una comunidad autónoma que es algo más del doble que los Países Bajos, se ponían antes comparaciones, y que tiene pues una población que es 8,5 veces menor? Es increíble. Y que es de un tamaño similar a Portugal, nuestro vecino, pero que tenemos una población 5 veces menor, aunque Portugal tiene sus desequilibrios también notorios. Mide lo mismo que Castilla y León, pero está todo metido entre Oporto y Lisboa. El resto, que haga lo que pueda. Bueno, pues ha pasado algo, evidentemente, y ha pasado algo desde hace mucho tiempo. Bien, y eso parte de una serie de consideraciones de las cuales voy a pasar muy rápido, pero yo quiero decirlas porque tengo ganas de decirlas y en algún caso soy provocador además, ¿no? ¿Es evitable la despoblación? No, para mí no. Ahora parecerá al público y me tirará tomates y huevos. Si estamos en una jornada sobre despoblación, bueno, para mí no tiene remedio. ¿Qué le voy a hacer? Yo pienso eso. Eso es una cosa. Otra cosa es que no se haga nada. Pero yo creo que la despoblación como tal, lo siento, pero no tiene remedio. Avanza, tiene escaso remedio. Y además es eso. Está pasando ya a todos los niveles. Hablaremos luego también en la insistencia de lo que decían las cabeceras de comarca, centros intermedios. Pero si hasta las capitales de provincia pierden población, si las cabeceras de comarca han dejado de ser esos centros donde resistía antes la población, se han ido desapareciendo. Muchas unidades administrativas se han desdibujado porque han ido al ritmo
al cual iba también el proceso de evolución de la población. Los partidos judiciales, según se organizaba territorialmente, se elegían viejas cabeceras de comarca como cabeza de partido judicial. En el momento que desaparece población, pues bueno, se ha ido todo centrando en otras zonas. Falsa equivalencia con los términos, tampoco vamos a hablar de esto, pero uno está harto ya. La Laponia del sur, bueno, esto no es Laponia, y los problemas de aquí no tienen nada que ver con Laponia. Y la despoblación aquí, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, no tiene nada que ver con Laponia, en absoluto. O sea, que no frivolicemos. La España vaciada, bueno, pues muy bien, si les gusta a los periodistas, estupendo. Ni vaciada ni abandonada, se decía esta mañana. Harto está uno de eso, harto, harto. Pero bueno, es que vende y los medios venden, ¿qué le vamos a hacer? No a la batalla partidista. De verdad que da asco, es repugnante que se tiren los trastos unos y otros a la cabeza. Pero si es que hay despoblación en regiones gobernadas por unos y por otros, si es que me da igual. Y además son más falsos que un Judas de plástico. Si es que no, se deben de creer que porque... No, es que la despoblación es un fenómeno. Vale, que interviene también la voluntad política a hacer cosas, pero la despoblación como tal no responde a que haya gobernado unos u otros, fuera de la batalla partidista. Y luego es un problema territorial también, claro que sí, pero la ordenación del territorio tampoco es la panacea. Y tampoco es lo que lo vaya a curar todo. Comarcalización, vale, de acuerdo, pero hay que ser realistas también con lo que eso supone. Y no creamos que la comarcalización va a resolver de un plumazo todo lo que es el tema. Entonces, y bueno, todo eso dependiendo, claro, de la escala, ¿no? Bueno, dicho esto, que me he quedado muy a gusto diciéndolo y quería decirlo, hay alguna serie de frases que yo creo que son importantes también y expresiones significativas de lo que está pasando. Y más en el caso de Castilla y León, que es del que voy a hablar. Mi compañero de la Universidad de Valladolid es muy realista en ese sentido también, lleva muchísimos más años que yo trabajando en esto. Nos lleva mucha ventaja el profesor Fernando Molinero. Y ha intervenido en muchos foros sobre esos temas, ha hecho muchas publicaciones al respecto y con unos mapas estupendos. Pueblos vacíos, ciudades llenas, núcleos periurbanos en crecimiento, un balance desigual para Castilla y León, pero que deja una lección clara. El descenso de la población en la comunidad es un problema de primer orden, y eso está claro. Y se ha puesto encima de la mesa tarde, además creyendo que era un problema de ahora, no, y con pocas opciones de encontrar una solución viable. Y es así, pocas opciones de encontrar una solución viable, ¿no? Eso da lugar a imágenes donde el paisaje, el territorio, se nos va desestructurando, se nos va derruyendo, los pueblos abandonados, los paisajes del abandono, en muchas zonas, de montaña y no de montaña, en muchos otros sitios. Magníficos ejemplos también que ya fueron narrados por excelentísimos literatos como Miguel Delibes, que ya hablaba de este problema en los años 70. Nadie hacía caso a todo lo que decían ni Miguel Delibes ni otros escritores, mucho menos Julio Amazares años después. Ahora de repente parece que todo el mundo ha encontrado el problema de la despoblación. Mentira. Eso ya se venía aventurando. Que lean más, que se lea, que no se lee, que lean y entiendan qué pasaba ya desde entonces. Esto, bueno, se ha bloqueado. Ah, bueno, perfecto. Sí, ahí ya está. En el cursor, no te preocupes, en el cursor. Bueno, vale, gracias. Vamos a pasar muy deprisa, pero efectivamente hay un problema de estructura territorial, de pérdida de población. Van perdiendo de forma general, gracias, Chimo, van perdiendo población todas las provincias. Efectivamente, todo esto hay que tratarlo a distintas escalas. La provincia no es una escala aceptable, hay que descender. Y los mapas son bien expresivos. Los colores rojos nos están indicando que algo pasa en Castilla y León. Es que vamos, es un mar de rojos. De colores rojos, perdón, de colores rojos. Esto es como cuando uno explicaba climatología y se decía que predominaban una masa de aire, la PC se la conocía, el PC. Dice, no, y además era una masa de aire formada en Rusia. El PC, y te dice, no, es polar continental, aire polar continental, no es que el PC. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Pero claro, algo pasa, el proceso es muy generalizado, los balances son tremendos. Los municipios, ¿qué pasaba a principios del siglo XXI? ¿Qué pasaba a finales de esta segunda década, ¿no? Van aumentando todos los municipios que tienen mucha menos población, ¿no? O sea, la mayor parte de los municipios, de densidad, en los municipios es tremenda, ¿no? Es tremenda, densidades inferiores a 5, el 41,5%. Bueno, hay los valores. Los indicadores de estructuras demográficas nos hablan de un envejecimiento muy dominante, con tasas por encima del 2 y del 3, con un porcentaje de octogenarios tremendo, con tasas de dependencia elevadas, con dominios de grupos de edad. Pues, los de mayores de 65 años se acercan a la tercera parte de la población de Castilla y León. Y eso es distinto en las zonas en torno a las ciudades y en las propias ciudades a
los centros de tercer orden en el mundo rural y el rural profundo. Ahí las dinámicas son distintas. Pero el envejecimiento avanza en casi todos ellos. Es muy dominante. Municipios sin población menor de 5 años, a finales del segundo decenio del siglo XXI, una gran cantidad de ellos, ¿no? Entonces, bueno, los indicadores son significativos. Desde el punto de vista de su vinculación con el territorio, pues eso hay que entenderlo a partir de 3 características, que no vamos a explicarlas todas, pero bueno, enunciarlas. Fragmentación. Tenemos una estructura municipal minifundista. Castilla y León tiene el 5,39% de la población española y una cuarta parte de los municipios. Esto es increíble. Hay un desajuste y una desestructuración tremenda. Y la gran mayoría, 97,3%, inferior a 5.000 habitantes. Pero ojo, que inferior a 500 habitantes hay el 80% de municipios y solo reúne el 12% de la población. Y de menos de 100 habitantes hay casi una tercera parte y solo un 1,6%. Con el 60% de las entidades locales de las cuales se hablaba esta mañana. Tenemos en Castilla y León el 60%. Heterogeneidad, muy distintos. No todas las provincias tienen el mismo número de municipios. El minimunicipalismo no es idéntico en todas las provincias. Y luego hay una distribución interprovincial de la población muy diferente. Y dualidad, no tenemos municipios intermedios. Tenemos muy pocos que superan los 20.000 habitantes y la inmensa mayoría inferior a 5.000 habitantes. Y eso se ve en los datos, que no vamos a ir avanzando, pero que reafirman un poco todas esas cuestiones. La organización del poblamiento, básica, pero claro, concentrada en una serie de centros que únicamente son los que pueden tener un poco de capacidad de atracción. El crecimiento de la población se está produciendo solo en las áreas urbanas y periurbanas, en el periurbano y las áreas de influencia urbana, en el resto no, en el resto ya nada, ni siquiera cabeceras de comarca. Entidades locales menores con muy poca población, con 50 menos habitantes, un gran número de ellas, en mi provincia, en la montaña, en la zona del sistema central, el sistema ibérico. El decrecimiento de todas esas entidades, que es muy generalizado, muy pocas entidades singulares tienen un crecimiento general de población. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha propuesto? Pues poca cosa, porque aquí hay que decir dos ideas solo. Por un lado va lo que la administración quiere o dice que va a hacer, y por otro lado va la realidad de lo que la población y la sociedad civil está haciendo, como iniciativa privada o agrupada en lo que son los grupos de desarrollo rural y en grupos de emprendimiento. Se van haciendo iniciativas, pero a título personal, a título de grupos de población, el Senado de Personas Mayores, agrupados un poco por distintos grupos de desarrollo rural. Son iniciativas que quieren emprender, que quieren transformar a una escala muy concreta, subcomarcal de varios municipios, quieren un poco revertir esa realidad, ¿no? Claro, su área de alcance es limitada en ese sentido. El proyecto Arraigo, vinculado a arraigarse en la tierra, vinculado al propio programa de desarrollo rural, el proyecto Abraza la Tierra también, donde se reúnen no solo de Castilla y León, sino de otro tipo de regiones. Es decir, estamos viendo que desde ese punto de vista sí que hay movimientos, pero con un alcance muy limitado, pero es importante. Decíamos, la despoblación no se va a solucionar, claro que no, y va más, pero sí se puede y se debe hacer, por justicia social, muchas cosas. Se decía esta mañana en las 2 ponencias, hay que hacer que la gente que está viviendo en el medio rural pueda seguir viviendo por dignidad. Ahí sí que hay que actuar, pero hay que ser sinceros y realistas, que no traduzcan mensajes de vamos a solucionar el problema. No, no se va a solucionar el problema de la despoblación. Está pasando en muchos países también. Vamos a actuar contra ciertos aspectos y a favor de la gente que está en el medio rural. Pero el problema de la despoblación no se va a solucionar. ¿Qué ha hecho la administración? Papeleo, informe, dar la cara y decir, oye, estamos haciendo cosas. ¿En realidad ha hecho algo? No. Estamos haciendo cosas, sí, sacamos una agenda para la población. Se hacen informes por parte de instituciones, informes donde se tratan distintos temas que tienen que ver con la dinámica demográfica, la situación económica y social, informes anuales. Se ha hecho desde la Junta, pues bueno, una estrategia de lucha contra la despoblación, que luego fue reformulada, incluir el tema de la despoblación en la reforma del Estatuto de Autonomía y hacer una agenda para la población donde no hay ni una sola medida de las 174 medidas agrupadas en 4 capítulos y en un subcapítulo final que es otras medidas, que es donde aparece la única que hay, no hay ni una sola medida que ponga en relación el tema del territorio, de la reestructuración territorial y de la ordenación ligando a la despoblación. Solo una medida donde se dice, bueno, la Ley de Servicios de Ordenación del Territorio tiene que poner en marcha las unidades que ahí aparecen, pero nada más. Se han hecho, bueno, cosas de esas, constitución de grupos de trabajo, un plan de dinamización,
una estrategia regional que finalmente se ha firmado entre todas las universidades públicas de Castilla y León el año pasado y que se ha puesto en marcha su redacción, pero vamos a ver a través de ese convenio vamos a ver cómo, bueno, esto no sé cómo, da igual. A través de ese convenio se está elaborando con todos estos objetivos esa estrategia. ¿Qué instrumentos existen también, ya con esto acabo, a título de comunidad autónoma? Por un lado, las distintas unidades que ha creado esta ley. Esta ley es algo que se ha querido hacer para paralizar una ordenación del territorio efectiva y práctica. Había unas directrices, y siguen existiendo unas directrices de ordenación del territorio, que no se aplican en su totalidad. Se sacaron hace 9 años ahora una ley de ordenación y servicios donde se crean un modelo que es muy confuso, con el cual no están de acuerdo ni municipios ni provincias, un modelo de las llamadas unidades básicas de ordenación, servicios y gobierno del territorio, que se supone que están pensadas para lo que es hacer llegar todo ese tipo de temas de infra y estructuras y servicios a la población. Áreas funcionales que ya existían, pero de otra manera, en las directrices de ordenación del territorio, y luego también unidades de cooperación supramunicipal, de carácter rural y de carácter urbano, que agrupan las distintas unidades básicas y las áreas funcionales. Todo esto con tal de no hacer tampoco una comarcalización, que no se quiere, una comarcalización efectiva práctica. Hubo solo un intento en los años 80, a punto de aprobarse, y no se terminó por aprobar. Un intento de comarcalización. Y si algo tiene que hacer Castilla y León es gestionar territorio. Son 94.000 kilómetros cuadrados, anda que no hay que gestionar paisaje y territorio y poblamiento. Entonces, eso es fundamental. Y luego, finalmente, existen 2 instrumentos, pero ya de carácter político, financiero, económico: el Fondo de Compensación Regional, para asegurar el equilibrio económico dentro del territorio, y el Fondo de Cooperación Local, adaptado a distintas escalas. La realidad es que se hace muy poco efectivo cualquiera de estos instrumentos y que se sigue dejando dormir un poco. Mientras tanto, está funcionando todo por parte de los propios pueblos, de la sociedad y de los grupos de desarrollo rural, con iniciativas emprendedoras que tienen un alcance que es el que. Muchas gracias, nada más. Bueno, los organismos que están ahí, pero da igual. Bueno, sí me gustaría acabar solo con esta frase, yo creo que estaba Juana. Ella decía que su maestra había sido Mercedes Molina, y Mercedes Molina, efectivamente, tiene una frase final, empieza con una frase, acaba con una frase: los territorios rurales despoblados considerados como territorios problema constituyen territorios de oportunidad. Es revertir la valoración que tenemos que hacer del medio rural, que decía el profesor Gómez, revertir esa valoración. Son territorios de oportunidad. Ello supone que aún estamos a tiempo de recuperarlos, si apostamos por sus posibilidades y se actúa prácticamente, políticamente, con eficacia. Y una persona vinculada a un ámbito muy despoblado como es la provincia de Soria. Ella es de allí, Mercedes Molina, de la provincia de Soria. Gracias. Muchas gracias, Juan, por esa magnífica visión. Estoy totalmente de acuerdo, como todos. Aquí, en esa temática, no puede haber una batalla partidista, un rotundo no al politiqueo y un sí a escribir en mayúsculas, a hacer políticas públicas, ¿no? En muchos temas domina el politiqueo. Eso ocurre también con la temática del agua que vamos a escuchar hoy, ¿no? Si comparamos discursos Partido Popular, Partido Socialista, son diametralmente opuestas si hablan en unas regiones ricas con agua o en unas regiones muy necesitadas de agua. Eso es, digamos, una cierta hipocresía en el lenguaje político, eso es politiqueo, ¿no? Bueno, importancia de las iniciativas de la sociedad civil, ausencias, observamos, de la administración pública. Tú has dicho que en la agenda de despoblación de Castilla-La Mancha, Castilla-León, perdona, Castilla-León, sí. Ni una medida, ni una reflexión sobre la ordenación del territorio. Esto es una pobreza intelectual, ¿no? Solo una, ya, pero muy débil, ¿no? Muy débil. Pues nada, pido ahora a María Pellón Revuelta, que es arquitecta de profesión, trabaja en el servicio de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, que nos hable de la despoblación, cohesión y ordenación del territorio en Asturias. Ella ha sido también
en la administración, jefa del Servicio de Cartografía de la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente de Asturias y es directora del proyecto de la Agenda Urbana y Rural de Asturias, que crea un nexo directo con la temática de la que nos va a hablar hoy. Buenos días. En primer lugar, pues nada, agradecer la invitación a venir a estas jornadas y sobre todo por la organización de estas jornadas, ¿no? Que nos permiten a algunos salir de nuestro día a día y nuestra realidad de función administrativa y ver otras realidades y aprender de otras experiencias, que está siendo muy interesante. Yo, como ya ha dicho Andreas, voy a hablaros de la situación de Asturias. En un primer momento voy a contextualizar el territorio, todos los conocéis, Asturias, pero os voy a dar unas pinceladas rápidas de la realidad de nuestro territorio, de la situación de nuestra población y de cómo esta realidad ha hecho que se asiente la población en el territorio, para en la última parte ya centrar pues, qué se ha estado haciendo desde la Dirección General, o qué estamos haciendo ahora. Entonces, respecto a la caracterización del territorio, pues bueno, empezar, Asturias tiene 10.600 kilómetros cuadrados, con una costa de algo más de 200 kilómetros cuadrados y una zona sur muy montañosa. Asturias tiene, digamos, una altitud media muy, muy alta, el 30% del territorio está por encima de los 800 metros y frente a un 20% que está por debajo de los 200. Esto, además, se añade con que las pendientes en Asturias son muy pronunciadas. El 80% del territorio asturiano está por encima del 20% de pendiente, que es la pendiente máxima que se considera adecuada para el uso agrícola. Entonces, Asturias, el 80% de su territorio no tiene unas pendientes adecuadas para usos agrícolas. Y además, bueno, esto se ve en este mapa de clases agrológicas, en el que si los suelos puramente agrícolas serían el 1, 2 y 3, en Asturias el 1 no existe y en el 2 y 3 apenas ocupan el 5% del territorio. Y se concentran además en el área central y en la rasa costera oriental, que ya veremos más adelante, que es la zona con mayor, digamos, presión demográfica. Y por lo tanto muchos de estos suelos ya han desaparecido como usos agrícolas, ya han sido transformados y están urbanizados. Y además tiene un territorio, pues, bueno, pues como comentaban Castilla-La Mancha y Castilla-León, bueno, pues tiene un territorio que el 30% más o menos de su territorio está sujeto a algún régimen de protección, de espacios naturales y bueno, la mayoría de ellos a varios. O sea, en ellos coinciden pues, varios regímenes, son Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, que es una protección del Porna, y son CIP y AILIC y CEPAS. Están concentrados en la parte sur de nuestro territorio, en las cuencas fluviales y en la zona costera. Bueno, pues esto ya nos da una situación, ¿no?, de cómo es nuestro territorio. Voy a comentar rápidamente la situación demográfica en la que nos encontramos. Bueno, pues esta es la evolución de Asturias durante este siglo. Como veis, lleva 12 años con un decrecimiento alto y anteriormente, que fue un periodo de crecimiento para otras regiones, Asturias estaba estancada poblacionalmente. Si lo ponemos en contraste con digamos, las provincias limítrofes de Asturias, con la zona norte y con la media de España, bueno, vemos que la zona norte en general, conforme a la media española, que es la línea azul más arriba, pues es más desfavorable. Y Asturias, dentro de la zona norte, pues se encuentra junto con León y Lugo pues en las regiones más desfavorables de evolución durante estos años, estos 24, 25 años. Esto, además, bueno, pues Asturias tiene una población envejecida. Si vemos esta pirámide poblacional de 2021, bueno, pues vemos que la mayor parte de la población se agrupa en mayor de 45 años. Esto además, pues, ¿qué hace prever? Pues que esta situación va a ir a peor. O sea, tenemos
una población muy envejecida, por lo cual va a llevar en esos años futuros a aumentar la mortalidad, y una muy estrecha población más joven y en edad fértil, por lo tanto los nacimientos que haya no van a poder compensar esa realidad, ¿no? Y pues esto es la proyección que en el plan demográfico que se ha hecho en Asturias se hace a 2050 de nuestro territorio, y bueno, pues es un poco desoladora, ¿no? Ya tiene una pirámide totalmente invertida con todo lo que esto supone. Pero digamos, esta situación, que digamos, no es buena en toda la región, en toda la comunidad autónoma, no es igual en todo el territorio. Esta variación pues tiene pues eso, como el efecto sombra, ¿no? que nos hablaban. Pues hay unas zonas que son el área central y la costa, la zona oriental, que aunque están decreciendo como toda la provincia, lo hacen de una forma más suave, y luego hay otras zonas que están sobre todo concentradas en la zona sur y la más problemática, la suroccidental, pues que tienen unos descensos muy altos. Si lo vemos por comarcas, vemos que en la evolución a 30 años hay dos comarcas que se han mantenido, que son la de Oviedo y la de Gijón. Respecto han sido por encima de la media y han tenido una evolución positiva, pero el resto hay dos que se mantienen más o menos como la media, pero con una situación algo más desfavorable, pero hay 4 comarcas en Asturias que tienen descensos muy altos. El caso más llamativo es la comarca de Cangas de Narcea, que es precisamente la que está situada al suroccidente, que hemos visto antes, que en estos 30 años ha perdido el 40% de su población. Y bueno, pues ¿esto qué ha hecho? O sea, ¿cómo se ha asentado esta población de la que estoy hablando en este territorio con estas particularidades? Bueno, pues Asturias se organiza, tiene 6.968 entidades singulares de población, tiene muchos núcleos de población, es la segunda comunidad autónoma en núcleos de población, solo por detrás de Galicia, que creo que bueno, Galicia tiene 30.000, digamos que tiene una realidad territorial similar a la nuestra, y de ahí que tengamos esta cantidad de números de entidades de población. Pero de estas entidades de población, ahora mismo más del 10%, en torno al 11-12% están ya despobladas totalmente, y de ellas el 80% tienen menos de 100 habitantes ya. Por lo tanto, son núcleos de población muy pequeños. Se agrupan en 857 parroquias y en 78 concejos. Y la forma, ¿por qué tiene, o sea, la realidad geográfica, o sea, la realidad física de este territorio? Esta es la forma de asentarse en el territorio de estas poblaciones. Que sean tantas entidades de población tiene sentido entendiendo el territorio, ¿no? Allí la propiedad está muy fragmentada, como ya habíamos visto, son terrenos donde se han podido trabajar en pequeños espacios, y entonces las poblaciones se han organizado pues, en torno a las pequeñas explotaciones que le daban servicio en un momento dado. Cuando se rompe esta forma de explotación del territorio, como hablábamos esta mañana a mediados del siglo pasado, pues digamos que muchos de estos territorios pues fueron quedando, o sea, en poblaciones ya en sí pequeñas, pues fueron quedando pues prácticamente vacíos o en proceso. Y ha dado un sistema de poblamiento muy singular. Por un lado se han agrupado, hay un área central densamente poblada, el área central de Asturias, que se configura en torno a 3 poblaciones de tipo medio, Avilés, Oviedo y Gijón, y en su momento las cuencas, aunque ahora las cuencas también están en fase de despoblación en mucho de su territorio, en torno a esas 3 poblaciones que han tenido mucha atracción, porque a la vez cuando se produjo esa fracturación del sistema de explotación agrícola, también hubo una política de esos años que se implantaron en esas zonas unas grandes industrias que hicieron que toda la economía de la comunidad autónoma se concentrase en esa zona. Estas 3 ciudades de tipo medio han hecho también su área de influencia que todas las ciudades del entorno se hayan desarrollado, y ahora mismo en ese espacio que viene a ser el 20% del territorio se acumula el 80% de la población de Asturias. Y eso nos hace ver pues, toda esa gama de puntitos, ¿no? Que tenemos pues, un área rural muy extensa, pero muy despoblada y muy difusa. ¿Qué tiene de característico Asturias? Que sí que tiene también lo que llamamos villas,
son capitales de concejo y algunas sí que aparecieron en la Edad Media y fueron siempre vistos como focos y centros de concentración económica y por lo tanto son entidades de población prestadoras de servicios y de equipamientos para las zonas de influencia. Y entonces, digamos que esta característica, pues vemos que estas poblaciones son un activo en el territorio y que eso es lo que hay que potenciar y trabajar en ello. Entonces, ¿y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se ha hecho desde la ordenación del territorio y qué podemos hacer? Bueno, Asturias fue pionera en la redacción o en la aprobación de las directrices regionales de ordenación del territorio. En el año 91 aprobamos nuestras directrices. Fuimos pioneras en aprobarlas, pero tengo que decir que nos está costando mucho revisarlas, ¿no? Y realmente requieren una revisión. Tienen ya 30 años y requieren una revisión, pero ya en estas directrices regionales ya existía el problema de esta concentración de toda la población de Asturias en el área central, mayoritariamente, y entonces ya se planteaban generar unas áreas de planificación territorial, lo que llaman comarcas funcionales. Dividía el territorio en 9 comarcas funcionales con sus cabeceras de comarca y también en algunas de ellas hacía subcomarcas con sus propias cabeceras también. Y hay una novena comarca que sería la del área central, que se superpone a algunas de ellas y que por sus características y por lo que supone este área para la economía y la sostenibilidad de esta comunidad autónoma, pues requería también su análisis. Y entonces, en base a esas comarcas funcionales, también planteaba, ¿no? Pues un poco cómo repartirlos. Era la base para hacer un reparto equilibrado de esos equipamientos, clasificando, se jerarquizaban los equipamientos y se veía en función del tipo de equipamiento, pues a qué ámbito y al ámbito geográfico al que daba servicio, pues dónde se podían situar estos. Digamos que lo que se buscaba es una racionalización en el reparto de equipamientos. Con esto ha permitido a lo largo de todos estos años que ahora mismo, digamos que el nivel de servicios y equipamientos que puedan tener estas áreas, pues es con siempre en margen de mejora, pero relativamente extenso, es relativamente bueno. Pero aún así seguimos perdiendo población. La realidad es esa, porque no solo es, como decíamos, tener equipamientos y demás, sino que hay que generar actividad. Una de las cosas que requiere revisar las directrices regionales precisamente es en eso, ¿no? Porque muchos de los usos, o sea, digamos que muchos de los usos nuevos que se quieren implantar muchas veces se ven limitados, ya lo comentaban el problema de Castilla-La Mancha, que pues no sé las normas que estas directrices regionales no los contemplan y ven dificultades, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que revisarlos y en eso estamos. Y ahora mismo voy a mencionar otras 2 acciones, pero primero voy a pararme en el plan demográfico del Principado de Asturias, que si bien... ¿Cuánto? Sí, nada, es un momento. Este plan, simplemente mencionar que dentro de este plan, que lo que busca por un lado es intentar, pues los 2 problemas que tenemos, ¿no? Intentar no revertir, pero por lo menos parar esta pérdida de población y también, y sobre todo, atenuar los desequilibrios que tenemos, y también se enfoca en medidas para la situación que ya se está viviendo. Este problema del despoblamiento está generando unos problemas ya en la población de esos ámbitos y entonces también incluye medidas de ese tipo. Bueno, está fundamentado en 7 ejes, 23 líneas, 49 medidas, 218 acciones, pero sobre todo me quería parar en la 6ª, que realmente tiene un eje de los que plantea es el reequilibrio territorial. O sea, realmente este es un problema que tiene nuestro territorio y este ya se centra y con ámbitos desde la simplificación administrativa, que es necesaria, porque muchas veces la simple implantación de un uso en el medio rural pues desanima antes de empezar y bueno, con medidas que estamos viendo. Y luego, por otro lado, lo que estamos ahora es redactando, estamos en el inicio de la redacción de la Agenda Urbana y Rural de Asturias, que es un documento estratégico, ¿no? En el que lo que pretende son plantear, ¿no? un desarrollo sostenible del territorio.
Nosotros cuando enfrentamos a hacer la agenda urbana quisimos añadir el término y rural porque realmente nuestro territorio tiene esta dualidad, tiene una zona muy urbana con un carácter casi metropolitano y una zona rural con un grave problema de despoblamiento. Y queríamos primero pues dejar patente este compromiso, o sea que realmente esta estrategia de futuro tiene que trabajar en el medio rural. Estamos en fase de desarrollo y una de las cosas buenas que tiene, que a mi modo de ver tiene este documento, es que para redactarlo vamos a ir a todas esas comarcas funcionales, digamos, vamos a visitarlas realmente, porque ya te digo que cuando trabajas desde la administración, pues que además estamos en Oviedo, pues ves las problemáticas, pero no es importante ir allí y hablar con la gente y ver realmente cuáles son sus problemas y cuáles son las barreras que se están encontrando, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ellos. Fijamos unos temas críticos que analizar y uno de ellos es el modelo territorial inclusivo y lo que digo, nos va a llevar al territorio para conocer de cerca la realidad y vamos a ir allí, no vamos a llamarles para que vengan a vernos y nos cuenten, sino que vamos a ir al territorio. Y luego está también redactándose la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, que vendrá a sustituir a nuestro actual texto refundido de ordenación del territorio y su reglamento. Y que, bueno, aquí simplemente mencionar que dentro de lo que es la ordenación del territorio, bueno, aparte de simplificar lo que hemos dicho, que es algo que está siempre ahí, las tramitaciones y demás, lo que busca, hace una revisión de los instrumentos de ordenación del territorio y introduce uno nuevo, que son las directrices parciales de ordenación territorial para avanzar hacia la comarcalización. Porque si bien las directrices sí que marcaban esas comarcas funcionales, estas como tal no se constituyeron, han funcionado en algunos casos con los equipamientos y tal, pero en otros no, y lo que se quiere ahora es avanzar hacia esa comarcalización real, generando una figura y generando una ordenación del territorio que a varias escalas se vaya aproximando a la realidad de cada uno. Porque Asturias tiene, como hemos dicho, el efecto sombra, pues ver no solo acabo ya en un segundo, pues eso, ver la realidad de cada una de estas comarcas que es muy diferente entre sí. Tenemos unas con unas problemáticas que no tienen nada que ver unas con otras y entonces hacer una ordenación del territorio adecuada a la realidad de cada una de ellas. Y simplemente, pues nada, estos retos que ya he mencionado, pues avanzar sobre estos 3 niveles de población, el densamente poblado, las ciudades intermedias que hay que potenciar y el medio rural. Avanzar del esquema de árbol que hemos tenido hasta ahora hacia un esquema de red, ya lo mencionaba Domingo en su exposición, afianzar estas villas como elementos medianos y potenciar, bueno, el valor y bueno, lo que ya hemos visto, intentar revertir esta falta de cohesión territorial que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy bien. Esa información detallada, precisa, pirámides de población, se nota que has trabajado en servicio de cartografía, pero lo que más me llamaba la atención son las nuevas líneas de acción en tu comunidad autónoma, ¿no? La agenda urbana y rural, AURA. Todo el mundo actualmente en España fabrica agendas urbanas. ¿Por qué? Por agenda urbana fluye el dinero de Bruselas, los fondos europeos. Agenda urbana y rural se podría llamar perfectamente agenda territorial, porque urbano y rural es la suma 100%. Es lo interesante. Este mensaje también se va a Europa. La Agenda Territorial Europea de 2020, creo que es la última, es un texto metafísico y corto. No tiene mucho respaldo operativo y dinero detrás. El bacalao se vende por las agendas urbanas. Por eso todas las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ciudades meten lo que en realidad es asunto de la escala territorial en la agenda urbana. Se tiene que vehicular así, porque en la Comisión Europea tienen las cabezas amuebladas así. Si no estás en la agenda urbana, simplemente no cobras ni un duro, ¿no? Entonces, me parece una jugada hábil. Y el nombre AURA, desde el punto de vista de la mercadotecnia,
tiene gancho, ¿vale? Eso hay que decir, ¿no? Y muy bien recordar que habéis sido pioneros en ordenación del territorio. Las directrices regionales de ordenación del territorio de Asturias asentaron doctrina durante muchísimos años. Bueno, el siguiente ponente es el director general de ordenación del territorio de Aragón, José Manuel Salvador Minguillón. Es licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Muy interesante su experiencia en la política local. Entre 2007 y 2011 ha sido alcalde del Ayuntamiento de Ejulve por la Junta Aragonista. También es promotor de una plataforma, Nuestros Montes Nos Olvidan, tras el gran incendio sufrido en la zona en julio de 2009. Eso va con la temática que ha puesto Domingo hoy, ¿no? La temática del abandono del territorio como factor de incremento de riesgos catastróficos naturales. Sin más palabras. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Le toca el turno al político, aunque creo que, bueno, mi experiencia, no por el currículum, agradezco la presentación y agradezco la invitación, por supuesto. Mi experiencia en la política autonómica es muy reciente. Desde 2009 soy director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón. Por suerte me encontré los planes ya hechos, entonces lo que os quiero transmitir hoy es acciones concretas que estamos haciendo desde el Gobierno de Aragón. Y para curarme en salud os digo también que son acciones concretas que no se plantean como una solución totalmente eficaz contra la despoblación, sino una cuestión de intentar llegar a una microcirugía, a un intento de llegar a los pueblos donde nunca se llega por parte de la Administración, y creo que esa parte sí que es interesante. Bueno, como han comentado antes mis compañeros, aquí os planteo un poco la evolución desde Aragón a Zaragón, que se diría un poco en broma, de la lógica que teníamos a principios del siglo XX, donde Zaragoza tenía más o menos el 10% de la población, y en estos momentos estamos con más de la mitad de la población aragonesa en la capital. Estamos hablando de muchísimos municipios con una densidad de población muy baja, 731 municipios, unos 1.550 asentamientos habitados, según el nomenclátor del Padrón de Habitantes. Y, en fin, en definitiva, un territorio complicado, difícil de ordenar dentro de la lógica de ordenado del territorio. Y, como diría Mercedes Molina, una crisis territorial generada por una migración prácticamente forzosa hacia un modelo de vida diferente, no solo hacia Zaragoza, sino hacia Valencia, hacia Barcelona, hacia Madrid, País Vasco, donde se fueron vaciando los territorios en torno a la búsqueda de un modelo de vida mejor, ¿no? Y ahora nos encontramos pues, con una situación compleja en la mayoría de los municipios. Perdón por el empaste, pero bueno, el PowerPoint más o menos iba generando las diapositivas un poco más dinámicas, pero lo hemos planteado en PDF y así vamos más rápido. Esto es una evolución de la población también por décadas, donde vemos un pequeño leve repunte en la primera década del milenio, del 2001 al 2011, pero en definitiva estamos planteando una pérdida de población brutal. 135 municipios pierden más del 80% de sus habitantes, 534, muchísimos, más de la mitad de sus habitantes, y en el periodo actual, en lo que ha sido los primeros 20 años de este siglo, 180 municipios siguen perdiendo el 20% más de habitantes. Se ha reducido el porcentaje de pérdida, pero claro, estamos hablando ya de una crisis sistémica en muchos municipios. No estamos hablando de la emigración que se generó en los años 50, 60 y 70. Aquí podemos ver también el índice de envejecimiento y el índice de masculinidad. En fin, no voy a entrar en muchas más consideraciones al respecto, simplemente pues para que observéis que, pues eso, que tenemos una situación en los municipios aragoneses bastante complicada. El problema de fondo yo considero que es que la oferta territorial o las propuestas de modelo de vida a nivel del medio rural no es capaz de competir con la oferta del medio urbano en relación a las expectativas que la sociedad actual tiene. Por lo tanto, el conjunto de factores territoriales que contribuyen a conformar la calidad de vida de los habitantes es inferior o notablemente inferior al de otros territorios que ejercen de polos de atracción en la actualidad y que ejercieron también en su momento como polos de desarrollo, centros de desarrollo a nivel estatal.
Bueno, y luego hemos comentado lo de las nuevas tecnologías, algo también muy importante y que ojalá, y crucemos los dedos, en este caso sí que se consiga universalizar cuanto antes. En Aragón trabajamos con una lógica aplicada no solamente al PIB o no solamente al número de habitantes, sino al concepto de desarrollo territorial, a la necesidad de evaluar adecuadamente diferentes factores que intervienen en la calidad de vida de los habitantes. En este caso son 5 ejes, que luego explicaré por qué los presento así: actividad económica, alojamiento, movilidad, que se incluye también tecnologías de la información y la accesibilidad, equipamientos y servicios, y escenario vital y patrimonio territorial. ¿Por qué lo presento así? Porque desde el 2018, creo recordar, estamos generando y publicando en el Boletín Oficial de Aragón unos índices, unas estadísticas que permiten generar pues, un análisis de cómo está la situación de los pueblos y los asentamientos aragoneses. Y eso es más o menos lo que me voy a centrar ahora. El objetivo del reto demográfico, yo coincido, es intentar mantener a la población que sigue en los pueblos, que no se vaya, pero sobre todo intentar conseguir una calidad de vida equivalente, no igual, pero una calidad de vida equivalente con independencia del lugar de residencia. Resida en un municipio de 150 habitantes o resida en el medio urbano. Evidentemente es difícil, es muy difícil, y esta es la situación en la que nos encontramos en la mayoría de territorios que hemos comentado ahora. Como he dicho, cuando llegué en 2019 el plan estaba hecho. En 2017 se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación. Un proceso muy participativo donde se generaron una serie de líneas, una serie de ejes temáticos con objetivos, estrategias, medidas y también normas. En total, 380 especificaciones o políticas a desarrollar. Algunas han avanzado, otras no, y yo me voy a centrar en las competencias que tiene mi dirección general en este momento, que evidentemente no son todas las que se plantearon en la directriz. Ahí es una de las cuestiones que yo cuestiono en la administración. La compartimentación de la administración genera a veces disfunciones o generan también cuestiones... Perdón, pensaba que lo había silenciado. Vale. La compartimentación genera a veces que no consigamos llegar adecuadamente a municipios pequeños. Y la transversalidad de una dirección general no puede convertirse en el paraguas de todo un gobierno. Entonces, esa situación, yo por lo menos por la experiencia vivida de esta legislatura, una legislatura compleja también por la cuestión del COVID y otros temas, me genera una disyuntiva, una reflexión en donde ante una crisis territorial clara, excepcional, aunque dura ya mucho, tendríamos que plantear un modelo de gobernanza excepcional. Y me refiero a la capacidad o a la confianza por parte de la administración que generalmente tiene los fondos más importantes de generar confianza con las administraciones locales, con los grupos de acción local, para que esos planes o directrices de ordenación territorial acabaran desarrollándose en un ámbito más cercano al territorio. Yo no estoy hablando de que no sirven el modelo de gobernanza autonómico, ni mucho menos, pero ante una situación excepcional en pequeños municipios, creo que debemos apuntar más el foco y bajar del ascensor un poquito más abajo. Eso implica cesión de poder, cosa que a los políticos parece que nos da un poquito de repelús. Pero creo que es una buena manera de expresarlo, vamos, o por lo menos como yo lo veo. Como os decía, ¿qué competencias tiene mi dirección general? Gestionamos unos fondos de cohesión que ahora os explicaré en la aplicación porque están funcionando desde el 2018. Estamos hablando de 3 millones de euros, tienen unas características muy especiales y lo que os digo, no estamos hablando de que esos 3 millones van a solucionar el problema de la despoblación de Aragón, pero estamos analizando ya con una cuestión de prueba-error cómo conseguimos llegar a los municipios con más dificultades. ¿Cómo distribuimos esos fondos de cohesión? Gracias a la actualización de unas herramientas y de unos índices estadísticos territoriales que hacemos año a año, el índice sintético de desarrollo territorial y la estructura del sistema de asentamientos de Aragón. Y aparte, gracias a la directriz, se ha creado el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional y, bueno, luego explicaré para terminar un tema de gobernanza.
Aplicación. ¿Cómo han funcionado los fondos de cohesión territorial 2022? Se tienen que justificar ahora 7 de noviembre, por lo tanto no puedo dar datos totalmente reales porque posiblemente algún proyecto se caiga, pero disponemos de 3 millones de euros donde se han conseguido apoyar 141 proyectos. Ahora veo a los compañeros de Recartografías, que fue el proyecto más valorado en el ámbito asociativo. 51 proyectos vinculados a ayuntamientos para rehabilitar vivienda de titularidad municipal con destino al alquiler. 23 proyectos de empresas de transformación de productos agroalimentarios, especialmente de alimento artesano o producto agroecológico, empresas familiares en pueblos pequeños, no estamos hablando de aportar un dinero a una gran lechera o a un gran matadero. 56 proyectos de asociaciones y 11 proyectos en comarcas. De los 3 millones de euros que hemos conseguido conceder, 141 proyectos han resuelto como beneficiarios, pero hemos llegado a recibir más de 450 proyectos. O sea, si hubiéramos tenido 12 millones de euros, los hubiéramos gastado. Pero claro, la pregunta es, ¿una dirección general con determinados recursos humanos puede abordar una gestión adecuada de 12 millones de euros? ¿O sería mejor una encomienda de gestión hacia determinadas zonas, agentes como grupos líder, agentes como comarcas, que en Aragón existen las comarcas, para que consiguieran llegar y trasladar de manera más adecuada, vamos a decirlo así, esta política? Complementan a todas las ayudas sectoriales que se generan, pero esas ayudas sectoriales, si queremos aplicarlas en los pequeños municipios, igual era una buena metodología la que estamos usando, que vemos que estamos llegando, para aumentar más presupuesto, y no en ese sentido que me lo den todo a mí, sino buscar un acuerdo donde, gracias a esos planes estratégicos de desarrollo local o a las directrices de ordenación del territorio, tuviéramos unos objetivos definidos que se pudieran aplicar o que se pudieran invertir a una escala menor que lo que sería la administración de Oviedo, de Zaragoza o llamémosle como queramos, ¿no? Este es el mapa resultante de los 51 proyectos que se han salido beneficiados en relación con el tema de viviendas municipales. El de actividades culturales desestacionalizadas fuera del verano. Son pequeñas ayudas, eso sí, al 100%, con un objetivo de que favorecer el hecho de impulso de un aprovechamiento de oportunidad. Pues una asociación que quiere hacer no solo la Semana Cultural de verano, sino quiere aprovechar también el periodo de primavera y de otoño. O una empresa que quiere ampliar y mejorar su maquinaria. O un ayuntamiento que está viendo la necesidad de acoger a gente o de los hijos de vecinos que se quieren emancipar y tienen que irse a la cabecera comarcal porque no tienen un espacio de alquiler en su municipio, ¿no? Entonces, son medidas muy concretas, aunque las bases reguladoras de estos fondos permiten o permitirían generar 90 líneas de ayuda. Pero claro, una cosa es intentar hacer bien la gestión de 3 millones de euros y otra cosa es morir de éxito y de valorar, vamos a lanzar 50 líneas de ayuda diferentes con 20.000 euros en cada línea. Eso es algo, aparte de poco real, totalmente inabordable. El tema de empresas. También hemos llegado, especialmente en la provincia de Teruel, se ha dado, y ahora explicaré por qué también. Estas ayudas, lo que diferencia estas ayudas de otras es que sobre la valoración de los proyectos, vamos a poner, en cifras reales, los proyectos pueden llegar hasta 50 puntos. 30 puntos van a estar relacionados con la valoración técnica que se hace de cualquier proyecto. Y 20 puntos están ya preconcedidos por la valoración territorial que hemos elaborado con el índice sintético y con el rango de asentamientos. Por lo tanto, un municipio pequeño va a tener muchas más posibilidades de beneficiarse de estas ayudas que un municipio grande. No hay una competición directa. Pero claro, me dejan gestionar 3 millones de euros. Ya he dicho que no es la panacea tampoco para... Igual la metodología es buena, pero que una dirección general aborde un volumen de ayudas impresionante tampoco es la solución. Y esta era el tema de política en comarcas, que fue itinerarios y miradores paisajísticos. El índice sintético de desarrollo territorial, lo he comentado antes, ejecuta sobre 5 ejes más de 100 variables estadísticas. Es un trabajo complejo, pero creo que es muy efectivo. Y
genera este tipo de mapas. Hacemos una ponderación de la media aragonesa que varía cada año y detectamos los municipios y asentamientos que están por encima de la media aragonesa y los que están por debajo. Por lo tanto, intentamos apoyar a los que están por debajo. En este caso, ahí muestra el mapa de los diferentes rangos, de menos de 99, de 99 a 100. 100 es la media bueno, Zaragoza está en unos 112 y el municipio con menor desarrollo territorial con este índice está en 98 con algo, etc. Aquí a nivel comarcal también lo solemos hacer. Y está la estructura del sistema de asentamientos de Aragón, que expresa la jerarquía territorial que cada asentamiento ocupa dentro de la comparación con los municipios, con el resto de municipios de Aragón. Bueno, esto me lo salto porque no solamente hablamos de población, sino estatus jurídico, índice de potencialidad, equipamiento escolar, etcétera, etcétera. Y esta es la tabla que sale, donde el rango 1 es Zaragoza y el rango 10 estamos hablando de 213 municipios con menos de 100 habitantes, sin escuela, con un índice de potencialidad totalmente a cero. Nos centramos en el rango de las ayudas en los asentamientos dependientes, en el rango 8, en el 9 y el 10. Y en este momento se está tramitando una ley de dinamización del medio rural de Aragón donde se está trabajando el tema de las bonificaciones fiscales. Y gracias a esto y al ISDT vamos a generar cierta confianza a la Dirección General de Tributos para que sepa qué vamos a hacer con esa propuesta. Entonces, estamos analizando unas bonificaciones especiales en los impuestos cedidos del Estado a la comunidad autónoma y la medida estrella es una exención de 600 euros lineales a los habitantes que estén en el rango 10, pero que presenten una renta inferior a 35.000 euros aproximadamente. Igual que existe ahora bonos de gratuidad en las cercanías, y no lo digo a malas, no, cercanías en los entornos urbanos, pues igual hay 600 euros que valen también para la capacidad de movilidad o la capacidad de gasto que tiene que hacer una persona que vive allí para acercarse a los servicios que necesita. Y nada, el observatorio, os dejo aquí el enlace porque habla de los índices sintéticos, del rango de asentamientos, etcétera, etcétera, observatorio-poblacion.aragón.es. Y para terminar ya, en relación con la gobernanza, la Dirección General de Ordenación del Territorio comparte con el Comisionado Aragonés para la Lucha contra la Despoblación, es otro órgano. Participamos en la Comisión del Reto Demográfico, con Juana, que creo que ahora ya no está, pero bueno, trabajamos las conferencias que se van a desarrollar posteriormente con la ministra. Como he dicho, hemos colaborado con el proyecto de ley de dinamización del medio rural, que lo ha impulsado específicamente el comisionado. Hemos trabajado en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, gestionamos el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial que ha planteado el Ministerio. Hay unas convocatorias que todavía no tienen resolución para empresas, ayuntamientos, asociaciones, que parece ser que se parecen un poquito a las aragonesas, como veis, y otro dinero que llega directamente a las comunidades autónomas. En el caso de Aragón hemos desarrollado un tema de emprendimiento para intentar llegar a más puntos y no hacer solamente un proyecto faraónico en un solo punto. Y trabajamos también con proyectos europeos, donde he tenido contacto con Mercedes Molina, en el proyecto SERPA, en este caso, de la visión a largo plazo de las áreas rurales en Europa. Y por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Fondo de cohesión territorial, instrumento financiero, bonificaciones especiales, todas son herramientas que hay que movilizar en el reto del despoblamiento. Yo me quedo sobre todo con la definición del problema de fondo, ¿no? Que la oferta territorial medio rural no es capaz de competir con la oferta territorial del medio urbano. Y el reto es un clásico objetivo de la ordenación del territorio, la igualdad de las condiciones de vida, pero no en sentido igualitario, sino la equivalencia de calidad de vida, vivas donde vivas. Esto es un clásico tema, ¿no? Es lógico que en los pequeños pueblos no podemos montar equipamiento, infraestructuras, universidades, etc. Eso no es pedible, ¿no? Aunque a veces hay alcaldes megalómanos que piden para su pequeño municipio cosas que son asuntos por la lógica financiera y sentido común de ciudades medias, ciudades grandes.
lo hay, pero hombre, eso no es el tema. Bueno, va a cerrar esta parte de las exposiciones de la primera mesa redonda el profesor Rubén Garrido Iserte. Ahora lo represento para una indicación general para generar tranquilidad. El debate entre los expertos de la primera mesa redonda y con el público vamos a trasladar después del almuerzo. Eso para respetar un poco la hora. Todos tenemos hambre y también avisaos, llevarse ahora todas las cosas porque vamos a regresar a la primera sala donde hemos empezado hoy por la mañana. Y vamos a estar ahí mañana también. Ya no hay más mudanzas, ¿no? Esto al menos se me ha prometido, ¿no? ¿Ok? Llevarse las cosas. Bueno, Rubén Garrido es economista. En todos estos temas no debe faltar la visión de los economistas. Es profesor titular de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares. Es el director del Instituto Universitario de Investigación en Análisis Económico Social de la Universidad de Alcalá. Ha colaborado en el ámbito de la gestión pública en temas de transferencia de conocimiento desde la universidad con la Unión Europea, con la Dirección General de Política Regional, la DG Regio, y en el ámbito internacional ha colaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo y la subsecretaria de Desarrollo Regional del Gobierno de Chile. Adelante, Rubén. Nos va a hablar hoy de la estrategia regional para la despoblación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ahora no me he equivocado con ambas Castillas, ¿no? Están las dos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Fenomenal, muchas gracias. Gracias. Bueno, eso de ser el último tiene una gran ventaja, y es que voy a decir muchas cosas, ya se han dicho y puedo ir más rápido. Tiene una gran desventaja, sobre todo a estas horas, y es que evidentemente cuando ha dicho Andreas que luego no va a haber debate, estoy más relajado, porque me acuerdo de una vez de un chiste cuando a alguien le dieron un premio nacional de investigación y decía el periodista: ¿qué siente un investigador cuando le dan el premio? Y dice el investigador: hambre. ¿Qué es lo que sentimos todos en el fondo ahora? Entonces voy a intentar un poco plantear cuál es la realidad, no tanto la realidad de Castilla-La Mancha, que es muy parecida a la que hemos visto en otras regiones, en los compañeros de Castilla y León, el de Aragón, sino un poco contar cuál es la filosofía de la política sin ser partícipe de la política. Aquí quizá tenía que haber estado el comisionado de reto demográfico que tiene la Junta, Jesús Alique, pero estoy yo. Entonces voy a ser menos formal y digo, ¿y cómo puedo contarlo a estas horas? Y se me ha ocurrido ver en internet las etapas del amor. Y dicen que son 7. Lo leo, atracción, la primera. La segunda, cita. La tercera, enamoramiento. La cuarta, inicio de la relación. La quinta, decepción. La sexta, superación de la crisis. Y la última, amor real y plan de futuro. ¿Dónde nos encontramos desde mi óptica? Que no soy gobierno, sino bueno, ha participado muy modestamente en este tipo de cosas. Hombre, yo creo que nos encontramos entre la fase 3 y la fase 4. Estamos como, ¿no? Digamos que la atracción y la cita la habéis contado muchos de vosotros. Esto está en el mapa político, a veces está mal utilizado, ¿no? Pero es una gran oportunidad para hacer cosas. Quizá no para hacer cosas demasiado naif, esto no se va a solucionar, estoy de acuerdo con mi colega de Valladolid, pero sí un poco para plantear algún tipo de acción pública, de políticas públicas que intenten, sobre todo, y ahí también coincido con algunas apreciaciones y creo que eso está recogido, ahora lo veréis en la estrategia, de generar igualdad de oportunidades para la población esté donde esté. Yo creo que esa es quizá la filosofía. Tenía una parte primera de caracterización que coincide mucho y que la voy a pasar muy rápido. Todo el mundo conoce cuáles son los problemas estructurales, no es un fenómeno solo
de la región, hemos visto antes otras, y bueno, ahí hay distribuciones de la población, el 55% de los municipios que ocupan el 32% de la superficie tienen menos de 500 habitantes con una densidad por debajo de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Y bueno, esto lo que hacen es que hay unos mapas de variación de la población y de cierto retroceso, y aquí veis el caso donde el profesor Domingo Zorrilla esta mañana decía: la unidad territorial de análisis, si es la provincia, nos perdemos muchas cosas. Aquí se ve claramente en el caso de Guadalajara, por ejemplo, o incluso en el caso de Toledo, donde hay algunas zonas que tienen verdaderos problemas de articulación, muy en la linde de nuestro compañero de Extremadura, que comparten gran parte de la problemática. Este también es un reto cuando saltamos la frontera administrativa, pero bueno, eso no nos vamos a dedicar, ¿no? En todo caso, bueno, aquí están las densidades, en este caso es, las densidades, no la población mayor de 65 años, es otra de las características que no quiero incidir más. Y esto es un mapa de zonificación que utiliza el propio gobierno. Cuando he utilizado cosas del gobierno he puesto el logo de Castilla-La Mancha para distinguir de cuando lo hago yo, simplemente para mí, pero bueno, así es digamos, así lo distinguís también vosotros. Lo que ha hecho Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha, es primero determinar una zona de acuerdo con las necesidades o el riesgo o la extrema despoblación, intensa despoblación, que es lo más rojo y naranja, en riesgo, intermedia agrícola, diversificada, etc. Y sobre eso ha establecido las políticas públicas, que lo que ha hecho es ordenarlas primero en una ley y luego en una estrategia. Digamos, por primera vez, con unos antecedentes, en el año 21 aprueba una ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación, con un proceso que viene, bueno, relativamente reciente, pero que viene de algún tipo de liderazgo, si queréis, político, porque esto también se ha dicho, a veces la ordenación del territorio es demasiado sectorial. Aquí el liderazgo está en la vicepresidencia, ¿no? Es decir, el reto demográfico es una competencia del vicepresidente, en este caso el comisionado depende del vicepresidente y no gestiona presupuesto prácticamente, ¿eh? No tiene asignación presupuestaria, hace otro tipo de cosas, este comisionado de reto demográfico. Según dice la propia Junta, bueno, pues es pionera en el sentido de características en España de esta ley. Es verdad que está absolutamente inspirada en otras realidades previas. Aplica por primera vez una política fiscal. Es la primera vez, por eso digo que estamos ciertamente enamorados. Luego veremos a ver los datos que nos da la agencia tributaria, porque este es el primer año de aplicación. No sabemos hasta qué punto. Tenemos ciertas sospechas, cuando hemos pedido algunos datos, de que no ha calado, porque las deducciones autonómicas son especialmente complicaditas de ver en el IRPF. Todo el mundo lo sabe, tiene que estar buscándolas y a veces pues hay un crédito fiscal ahí disponible que no se va a agotar. Por tanto, también la política, una medida que lo que quiere es incentivar, si no se conoce, pues poco va a incentivarse, desde luego, ¿no? Bueno, es un enfoque multisectorial, como veréis, y transversal, y sí que fue, digamos, configurada con un gran proceso de participación en los órganos, tanto de participación ciudadana como también político, de tal manera que, sorprendentemente para nuestro país, no para la región, se aprueba por unanimidad en las Cortes. Habla del impacto demográfico, son conceptos, creo que son novedosos, el concepto de estancia efectiva y cómo controlarlo, básicamente a través de las tarjetas sanitarias. De momento no se nos ocurre otra cosa, ¿no? Porque evidentemente el tener residencia, el poder darte de alta allí, pero al final si tienes tarjeta sanitaria, otro reto es que veremos a ver si cruzamos los datos o no, que no lo sé. Son preguntas, con Madrid o no, para ver si hay 2 tarjetas por ahí rodando, pero por lo menos la estancia efectiva, la zonificación del territorio y los criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo específico a determinadas solicitudes y ayudas. Y yo creo que esto es lo más característico de esta ley, ¿no? ¿En qué? No es una ley, una estrategia donde hay un presupuesto específico para esto, sino que obliga al resto de políticas a determinar el componente demográfico, a incentivar en determinadas zonas más determinados instrumentos, ¿no?
Es decir, en determinadas zonas rurales, no en todas, hay unos criterios donde al menos se reserva un porcentaje del crédito para realizar acciones en esos territorios. Cuando hablamos del crédito son políticas regionales, lógicamente, y donde hay incrementos en la intensidad de ayuda dependiendo de en qué zona estén básicamente los beneficiarios, depende de qué municipio estén y cómo estén caracterizados, ¿no? Tanto o bien por intensidad de la ayuda o bien, como en el caso de Aragón, con un puntaje superior para determinadas acciones. Tú recibes más puntos si tienes residencia efectiva en algunos de estos sitios, ¿no? Esto se complementa con esta estrategia frente a la despoblación, que lo que intenta es tener un horizonte relativamente de largo plazo. Fijaos que los años es el 21-31, por eso digo que estamos en la primera fase, nos estamos conociendo. Estamos ahora en enamoramiento porque suena bien, ¿eh? Si alguien tuviera que explicar el diseño estratégico de políticas públicas, yo en mis clases utilizaría esto. O sea, el libro, sabéis que el papel lo aguanta todo. Entonces la música suena bien, la partitura suena bien, veremos a ver la orquesta. Pero la partitura suena estupendamente, ¿no? Bueno, ahí veréis, el objetivo fundamental son tres. Uno se ha dicho mucho, bueno, obviamente favorecer sobre todo la fijación de la población, no tanto el asentamiento, sino que la sangría se intente frenar. Facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento y sobre todo garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas que viven en zonas afectadas por la despoblación. Y esto se hace con un despliegue estratégico, pues en una primera fase del libro, no lo dejo ahí porque luego a alguien le interesa, pues yo se lo paso y ya está, no lo voy a desarrollar, pero sí que me interesa ver, bueno, el marco estratégico de referencia a nivel internacional, a nivel nacional, de dónde voy a sacar el dinero, por decirlo de alguna manera, de dónde y de qué fondos y cómo voy a enganchar todas las políticas, con un nivel, una estructura estratégica como esta de acá, donde hay un objetivo final, que es el que acabamos de decir, donde hay una serie de ámbitos de actuación, 4 ámbitos de actuación, unos objetivos estratégicos en cada uno de ellos, unos ejes o políticas de tipo transversal y unas líneas de actuación en los distintos ámbitos. El ámbito, uno de los más importantes, es el ámbito de los servicios públicos y fijaos que casi todo es garantizar el acceso. Es decir, lo que hace la ley es, entre comillas, obligar a mantener determinados servicios públicos con umbrales más bajos. El cole no se puede cerrar si hay 4 alumnos, por ejemplo, o de 4 para arriba, ¿no? Luego hay otras cosas, y eso ya es una realidad, de alguna manera, eso es fácil de articular. Cuesta dinero, pero es fácil de articular. Lo difícil es que no es que el cole esté, sino que el profe viva en el pueblo. Y eso sí es difícil, es más difícil. Es verdad que hay foros de negociación y tienes que hablar con la parte social. Porque tienen que entender que el mérito, la capacidad a la hora de coger una plaza, tiene que primarse el que primero, por ejemplo, las escuelas rurales no sufran tanta rotación. Porque todo el mundo va allí a coger puntos y después se va pues, a Guadalajara, digo, por hablar de mi provincia, ¿no? Yo soy de los expatriados, de la Universidad de Alcalá, pero en la Universidad de Alcalá damos clase en Guadalajara también, estamos en los dos lados. Tenemos la suerte de negociar con 2 consejeros de Hacienda, nunca mejor dicho. Qué bueno. En fin, entonces el garantizar el acceso a educación, a sanidad, las coberturas no significa la prestación del servicio en un sitio, sino un compromiso para tener a menos de 30 kilómetros determinados servicios. Obviamente una escala, pues la primaria está más capilarizada que el resto. En fin, ahí tenéis estos distintos ámbitos. En estos cuatro grandes ámbitos, y esto al final pues tiene como 23 líneas, que son las que he visto ahí, objetivos específicos 57 y actuaciones 210. A partir de ahí hay más cosas, el ámbito de los servicios públicos, cómo se garantiza la sanidad, por ejemplo, menos de 30 minutos, digamos un criterio de atención. Ahí se puede hacer a través del despliegue de helicópteros o de unidades medicalizadas o de lo que fuere. Programas de telemedicina, facilitar a pacientes el acceso a los medicamentos. Obviamente ahí detrás está todo el despliegue que hemos hablado antes de la tecnología, ¿no? Tiene que haber cobertura suficiente desde el punto de vista de la red. Eso también es lo más fácil, entre comillas, de hacer, porque al final son poner determinadas antenas y hacerlo rápido. Otra cuestión es a ver cómo vamos a hacer en los pueblos que la telemedicina no sea una medicina cutre.
o sea percibida por la ciudadanía como una medicina cutre. Me sustituyen el médico por una máquina. Y eso es un gran reto también, porque tenemos que estar pensando evidentemente en las personas o en los usuarios. Garantizar el acceso a la educación pública. Aquí hay algunas medidas muy concretas. El Erasmus rural, que nosotros lo llamamos así, se llamaba, la directora general esta mañana lo ha dicho de otra manera, pero al final es un Erasmus rural, la formación online de personas que no pueden, por ejemplo, recibir formación, ¿no? Bueno, esto es un poco en la línea de la garantizar de los servicios públicos. En otras se despliegan otra cosa, ¿no? En el ámbito económico, pues hay otras ayudas, ¿no? La captación de talento, cómo podemos hacer programas de empleo, cómo al final va a bonificarse determinado autoempleo o autónomos en la parte o en el tramo de fiscalidad que tienen las comunidades autónomas, tanto en los impuestos propios como en el tramo de IRPF que tiene la región. Ahí tenéis algunos datos, como la reducción de los impuestos de transmisiones jurídicas y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados tienen algún tipo de modalidad. Ayudas a la actividad emprendedora durante los primeros años, los 2 primeros, que se intensifican en aquellas zonas más afectadas por la despoblación y que incluso se pueden llevar más adelante, o el apoyo a las familias, fijaos, por ejemplo, con la construcción y equipamiento de espacios educativos para atender la educación de 0 a 3, que obviamente no está tan implantada, evidentemente, en todo el territorio nacional y menos en el ámbito rural, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos en varias líneas. No quiero tampoco abusar mucho de vuestra paciencia en estas horas, porque quiero que se queden más o menos esto en marcha, ¿no? ¿Qué me interesa también destacar sobre todo de esto? Quizá la estructura de gobernanza, que es también relativamente de libro. Otra cosa luego será la realidad de las cosas. Primero, la gobernanza interna y una gobernanza abierta o externa relativamente. Por ejemplo, las universidades, en concreto, en mi caso, formo parte del Consejo Regional de Desarrollo Rural y de frente a la despoblación, que en algunas fases ha servido de consulta, donde están representados no solo la academia, evidentemente, con la Universidad de Castilla-La Mancha y la de Alcalá, sino todas las asociaciones de empresarios, todas las asociaciones de medio rural, todas las diputaciones, todos los municipios de tamaño grande, pequeño, mediano, etcétera. Es decir, es un consejo muy amplio, donde están representando, ya os digo, por un lado, administraciones territoriales y otra organización civil, y ese es un espacio de diálogo, pero sobre todo la clave estará en cómo funciona esto de aquí y de qué liderazgo interno político tiene para coordinar a las consejerías, para que las políticas tengan en cuenta ese factor de despoblación que obliga la ley. La ley obliga a que cualquier nueva normativa tenga que tener una evaluación de impacto en este modelo. Eso es una cuestión, al final, de liderazgo interno, ¿no? Bueno, la financiación, evidentemente, viene de los fondos existentes, los que haya básicamente de la administración regional, etcétera. Y lo que sí tiene la memoria, la estrategia, es una memoria indicativa de financiación a lo largo del tiempo. Esa memoria está desde el 2022 hasta el 2031, indicativo por estos ámbitos de actuación, y como acabamos de conocernos y estamos en esa fase de enamoramiento, no se sabe cuánto, pero sí se saben algunas cosas, y con eso acabo. Los presupuestos generales que acaban de presentar como proyecto en la región tienen por primera vez una memoria económica de esto, que nos repartieron hace apenas 2 semanas. De lo que me he hecho es verla y sintetizarla para vosotros, ¿no? Analizan los programas presupuestarios de todo el presupuesto, el comisionado y sus funcionarios, es decir, 2 personas. Bueno, el director general asiente, es así, esas 2 personas lo que han hecho es monitorizar cada una de las partidas, ver hasta qué punto aparece el rural proofing que decía antes algún compañero, y es compatible en estos ámbitos que tenéis aquí, que son los ámbitos de la estrategia, y ofrecer unos números. En la página X de esa memoria que os digo, pues aparecen cuáles son los programas y qué parte de ese presupuesto estaría directamente relacionado con la estrategia y qué parte de otro presupuesto está relacionado de manera indirecta. Esto suma, para que os hagáis una idea, como 588 millones de euros este 2023 de este tipo de políticas. Si metemos el presupuesto, algunas prestaciones de servicios o medidas
que inciden en estos municipios, pero que no van directamente a la estrategia, las cantidades subirían notablemente, evidentemente. Esto casi sería como una especie de impacto indirecto. ¿Qué decía la estrategia que iba a pasar en el 2023? Pues obviamente cuando uno elabora estas cosas tiene que quedar relativamente bien. Entonces, ya termino, esta es la última. 435 millones era lo que estaba previsto en la estrategia regional de despoblación, 588 millones es lo que dicen el proyecto de presupuestos, que luego hay que ver evidentemente el detalle de cada una de las políticas y si realmente no estamos trabajando para el indicador, que ya sabéis que en política pública, en el momento que uno mete un indicador, trabajamos por el indicador y no trabajamos por aquello que se sustancia en el indicador. Pero bueno, eso es un riesgo que tenemos siempre, ¿no? En este caso, nada más. Bueno, pues simplemente eso es lo que yo quería compartir con vosotros. Estamos en esta fase, cuando veamos la realidad de las cosas, pues a lo mejor nos desencantamos, que es la siguiente, pero ojalá que sea un amor verdadero y que dure para siempre. Muchas gracias. Un aviso general, a las 15:45 puntualmente estaremos en la otra sala. Ahora toca ir al almuerzo. Agradezco mucho, Rubén, que has expuesto. A primera vista veo que hay una política potente desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ¿no? Eso de la memoria de impacto demográfico de los presupuestos generales, la diferenciación, ¿no?, en la estrategia frente a la despoblación entre gobernanza interna y gobernanza abierta, es muy interesante, pero sobre todo estáis dando la máxima prioridad política. Este tema es asunto del presidente, del vicepresidente de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, el máximo rango jurídico con fuerza de ley, ¿no? A primera vista esto es impresionante lo que se ha accionado en esta Comunidad Autónoma. Ojalá que se cuaje y que se implemente, porque tú también has dicho bien, el papel aguanta todo, ¿no? Tantos planes, tantas estrategias, ¿no? Ya somos mayores, ¿no? Bueno, tenemos hambre, vamos a comer.